Bueno, aquí tienen a mi bebé grande. Cuéntame, papá. Bueno, padre, quería compartir pues con toda la iglesia mi testimonio porque fue un proceso difícil y pues quería que todos lo tuvieran en cuenta. Bueno, dice, estuve hospitalizado por casi 45 días, postrado en una cama, donde pasé por 8 cirugías, algunos días en UCI, en cuidados intensivos y cuidados intermedios. Aparte de eso, después de los 2 meses, salgo y tengo una recaída a los 8 días por un émbolo pulmonar. Todo esto sucede un día antes de haber tomado la decisión de no volver a la iglesia. Un momento donde mi corazón estaba tan duro como una piedra, donde ya no escuchaba ni el consejo de mi padre. Estaba tan cegado que no me daba cuenta que estaba a punto de entregar lo más valioso que tenía, mi familia, por 30 monedas de plata como Judas. En donde también me daba cuenta que no me importaban las consecuencias de lo que hacía. Empieza todo un jueves a la madrugada con un fuerte dolor abdominal y muchas náuseas. Pensé que no era nada grave. Después de 2 días de mucho dolor y malestar, llegamos al hospital y en ese momento pues mi esposita recibe una llamada de mi padre donde le decía que había tenido una visión que me veía postrado en una camilla. En ese momento que mi esposa me dice eso, sentí mucho temor en mi corazón. Me realizaron varios exámenes en donde los médicos no encuentran nada, pero el dolor persistía. Me pasaban por última opción con el cirujano, donde él toma la determinación de pasarme a cirugía ese día. Recuerdo que mi papi ese día alcanza a llegar y hora antes de yo entrar a la cirugía y yo sentí paz en mi corazón. Gracias a Dios que mi papá fue ese día, porque entro a la cirugía pensando pues que todo va a estar bien, que solo es esto y pues ya voy a salir. Pero lo que no sabía era que comenzaba mi proceso, un proceso duro, difícil. Al momento de salir de la cirugía, el dolor era insoportable, día y noche, la incomodidad. El diagnóstico del médico fue una torsión intestinal, algo muy poco común, me decía él, a mi edad. En la cirugía retiran parte de mi intestino y yo decía dentro de mí, yo puedo con esto. Yo todavía me sentía como autosuficiente. Pero al pasar los días y ver que no había mejoría, el médico decide que haya una segunda cirugía. Cuando salgo de esta, despierto con mangueras en todo mi cuerpo que no me permitían el movimiento. Me sentía atado a una camilla. Persistía el dolor, me sentía ya muy débil, porque los médicos no permitían que me dieran comida, más o menos 1 semana y media sin comer, nada. Ni siquiera podía tomar agua, tenía prohibido tomar agua. Debido a una peritonitis que ahora se sumaba al proceso, yo tenía todavía la esperanza de salir de esto. Lo que no sabía era que todavía faltaba lo peor. Quiero resaltar en este punto que mientras yo estaba allí, en aquella situación tan difícil, afuera estaban luchando en oración por mí. Mi pastora, mi padre, mis hermanos. Estaban esperando una palabra de parte de Dios. Entro a una tercera cirugía, mi cuerpo ya estaba quebrado, mi alma comenzaba a pelear con Dios. Me sentía impotente, pues pensaba que yo podía con todo. Pero en ese momento me di cuenta que lo único que me podía sacar de esto era Dios. En ese momento comencé a entender el por qué yo estaba allí. Después de recibir una palabra de Dios, la cual me iba a hacer libre. El Señor en ese momento redarguye mi corazón, trayendo a memoria todas mis faltas. En ese momento decido entregar muchos argumentos que habían en mi corazón, contra personas, contra la iglesia y aún contra mis pastores. Tomo el teléfono, casi sin poder hablar por la debilidad, y comienzo a pedir perdón a cada una de las personas
que había sentido que había ofendido o que por causa de mis faltas había dañado sus corazones o no sé. Allí puedo sentir descanso en mi corazón, pero aún el proceso seguía. Los médicos no traían noticias alentadoras y todo parecía empeorar. Lo único que me fortalecía eran las oraciones de mis pastores y de todos ustedes como iglesia, y de grandes hombres de Dios como el apóstol Gustavo Páez, que siempre estuvo presente en todo el proceso, el pastor Ricardo Rodríguez, que nos envió una nota de audio con una oración y una palabra puntual, donde nos decía que la batalla era de Dios. Aún la profeta Lucy Israel, con su equipo de profetas, colocándome en sus oraciones. Y por supuesto el apoyo de mi esposa, mi papá, mi madre, y quienes no me dejaron solo ni un día. Mientras mi cuerpo seguía debilitándose y mi espíritu seguía quebrantado, los médicos determinan otra cirugía. Pensaba que ya había hecho todo lo que estaba en mis manos, pero mientras esperaba en el pasillo para entrar a cirugía, recordé que les había pedido perdón a todos menos a Dios. Y mientras lo hacía, hablaba con él. Fue un momento de paz en medio de tanta aflicción. Salgo de ese procedimiento diciéndole a Dios que ya no podía más, ya no tenía más fuerzas, que estaba agotado, con tanta debilidad y aún sin que me daban nada de comer por muchísimos días. Ya no era solo mi cuerpo, sino mi alma la que se estaba rindiendo. Cuando salgo de esta cirugía, mi esposa envía una foto a la pastora, quien en ese momento se angustia al ver un espíritu de muerte que estaba allí en el cuarto. Mi esposa se acerca a mí, yo estaba con mis ojos cerrados, pero estaba respirando muy agitado, mis labios morados y totalmente pálido. La pastora hace una llamada en ese mismo momento y comienza a reprender a todo espíritu. Y comienza otra vez mi cuerpo a reaccionar. En ese punto le digo a Dios que hiciera conmigo lo que quisiera. Comienzo a tener fiebres muy altas que seguían restándole fuerzas a mi cuerpo. Y en ese momento la única esperanza que tenía era Dios. Los médicos se reúnen y le dicen a mi esposa que no ven mejoría. El diagnóstico, el diagnóstico no era muy alentador y que esperáramos lo peor. Porque era un caso muy complejo del cual muchas personas que tenían algo similar no habían ganado la batalla, habían muerto. Y esto llenaba de angustia todos nuestros corazones. Luego de una siguiente cirugía compleja, soy trasladado a la unidad de cuidados intensivos, en donde allí quedo completamente solo. Ahí ya no tenía el apoyo de nadie. En ese punto comienzo a acercarme mucho más a Dios y puedo sentir su presencia, lo cual no pasaba hace muchos meses. Siento su misericordia sobre mí. Mi alma estaba completamente quebrantada, mi espíritu, mi cuerpo. Solo deseaba poder volver a ver a mi familia. Varios días después salgo de UCI, me pasan a cuidados intermedios. Ya las cosas parecían mejorar un poco. Me volvieron a dar un poco de comida y agua. Que no me imaginaba lo que no es poder comer en tantos días, que hasta me soñaba con un banquete. Y no había nada, aunque me esperaban 3 cirugías más, aún me faltaban 3 cirugías más. Sentía que mi espíritu se estaba fortaleciendo y mi cuerpo ya se recuperaba muy lentamente. Gracias a Dios, la fiebre desapareció y los médicos daban noticias más alentadoras. Aunque en la última cirugía me cuentan los cirujanos que casi no lo logro. Les tocó acudir a la adrenalina directa en mi corazón porque no quería despertar. Pero yo sentí que en todo momento Dios estaba conmigo dándome fortaleza. De todo esto me queda que el valor de lo que Dios me ha dado, mi familia, mis pastores y un propósito que siempre ha estado en el corazón de Dios, y el poder entender que la cobertura espiritual
que Dios nos da es más valiosa que cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer. Digo la cobertura porque meses atrás, después de una llamada y una fuerte discusión con mi papá, por mi necedad, él me entregó en manos de Dios y a mí no me importó. Y esto lo entendí en el momento en el que supe que yo no podía con lo que se venía. Y Dios le daba una palabra a mi papá a través del apóstol Gustavo, de que la cobertura había sido quitada y debía restaurarse. Me cuenta que ese día mi papá se postra aquí en este altar y levanta sus manos y vuelvo a sentir la cobertura de mi padre. Después de lo vivido, puedo decir que Dios ha transformado mi vida, mis pensamientos y mi corazón, y que aunque sigo en un proceso de recuperación muy larga, sé que el que comenzó la obra la terminará. Fue muy complicado. Creo que solo porque esperamos una palabra de Dios y Dios nos la dio, que había esperanza. Sin embargo, cuando el apóstol me llama, yo no sé, él me llamó y me dijo, negro, usted le quitó la cobertura a su hijo, ¿no es cierto? Y yo le dije, no, yo no me acuerdo. Dijo, sí, hermano, usted le quitó la cobertura cuando lo entregó. Dijo, hermano, no haga eso, devuélvale la cobertura porque el diablo lo piensa matar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, a ver, iglesia, a veces nosotros, digamos, somos inconsecuentes. Eso es lo que yo veía a mi hijo, inconsecuente. Él se levanta por teléfono él no me estaba insultando ni nada de esas cosas, no, solamente estaba ahí alegando. Y entonces yo le digo, páseme a ella. O estaban en altavoz, yo no sé, lo cierto fue que escuché la voz de ella y le dije, él no se va a tirar tu ministerio. Y yo te bendigo a ti y declaro y él mirará a Dios qué hace con él. Ahí, en esas palabras, se retiró la cobertura. Yo no dije que se retirara la cobertura, pero pues con lo que se dijo, tal vez algunos de ustedes dicen, ¿y eso qué? Yo no creo en eso. Bueno, tú no crees en eso, pero es verdad. Esto de una cobertura espiritual es muy serio, demasiadamente serio. Por eso es que cuando uno tiene una cobertura espiritual debe cuidarla, guardarla, porque prácticamente eso es lo único que lo va a proteger a uno. Por eso ahora sí entienden por qué oré por la bebé que estaba allá, que se cubría con el ministerio, porque el diablo tiene planes, pero el Señor tiene otros planes más grandes. ¿Sí me entienden? Tiene planes más grandes. Y hasta el día que fui al hospital antes de que le hicieran la primera cirugía, ella me decía, no, que Rosenberg está, dije, así como lo vi, de malas. Sí, esa fue mi contestación, porque yo pensé que no era tan grave. Yo lo vi sí en una camilla, pero no me imaginé la magnitud de lo que iba a pasar. Entonces, yo sé que mi hijo en ese momento que él pide perdón, ese día me angustié mucho el día que yo fui y estábamos sentados, él estaba al pie mío, afuera, con sus mangueras y su vaina ahí, y me pidió perdón. Él estaba con la droga, o sea, casi no coordinaba, pero digamos que me pidió perdón y yo dije, uy, Dios mío, aquí fue. Si Dios lo va a dejar vivo, es aquí, o si no, porque ya está en paz con Dios. Ahí sí yo lo miraba, yo decía, uy, Dios mío. Bien, entonces todavía hay un propósito grande, muy grande,
muy especial. Y voy a pedir el favor, yo sé que ustedes lo han hecho, que oraron, y vamos a seguir orando porque hay otro proceso quirúrgico que le van a hacer, el último, no va a ser tan fuerte como los anteriores, pero igual todo tiene que estar en las manos del Señor. Entonces eso va a ser, creo que por allá antes de diciembre o en diciembre, no sé, pero quiero pedirles el favor de verdad, con todo mi corazón, que extiendan sus manos hacia Él y que lo podamos bendecir y podamos declarar su ministerio, la cobertura de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios sobre Él. Padre, yo te doy gracias, de verdad, Señor, que solo tú lo tienes aquí. Ahora entiendo, Señor, que no hay poder en el hombre, solamente tu misericordia. Y yo te ruego que lo que viene, el siguiente procedimiento, también sea tu mano allí. Yo lo cubro con tu sangre. Yo siempre oro por él, Señor, pero voy a orar hasta que la victoria sea total, 100%, Señor. Y yo te pido esa unción de milagros sobre su cabeza, su vientre, su estómago, todo ahí. Y sobre ella, Señor, también, que sufrió cada día, cada momento, cada noticia. Señor, que ella pueda sentir ese amor, esa paz, descanso también. En el nombre de Jesús, lo bendigo, lo bendecimos en tu nombre, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias a todos ustedes, gracias a Dios, y vamos a darle a Él toda la gloria. Bueno, yo creo que en todo este proceso, esto pues ha sido lo más grande, ¿no? Porque ayer hablábamos con mi esposito y él me decía, bueno, o sea, yo creo que todo esto fue por tus oraciones. Y yo le decía, sí, pero también, o sea, yo le decía, mi pastora, ella es la que me ha impulsado. Yo recuerdo que veníamos pidiendo un cambio en la vida de él, ¿sí? Yo recuerdo que ayunábamos, pactamos. De hecho, hicimos como 3 pactos, porque cuando, o sea, una cosa es contarlo, otra cosa es vivirlo, ¿sí? Fue algo muy doloroso. Yo lo veía en esa cama con su estómago súper hinchado, lleno de cortes, lleno de cables, y lo único que yo podía hacer, yo recuerdo un sábado, yo no iba a venir al ensayo, pero algo me decía que tenía que venir. Eso fue después de la primera cirugía. Cuando yo llegué acá, había una palabra, el Señor le mostró a una persona por una visión lo que él había hecho, lo que él tenía que hacer, de confesar sus pecados, ¿sí? Y en ese momento me sentí como que pude descansar, porque cuando Dios trae una palabra, hay descanso, hay paz, porque en este proceso, Dios mío, yo lo veía a él lleno de dolor, sin poder, él casi ni podía hablar, pero cada vez que mis pastores levantaban una oración, el equipo del ministerio que estuvo ahí siempre apoyando, o sea, se podía sentir, o sea, porque yo le decía, esto es una guerra, el diablo quería matarlo, o sea, quería matarlo. Ese día que la pastora, yo le envié una foto a la pastora y él estaba tan acelerado, me dio tanto miedo, y cuando yo estoy ahí al lado de él, o sea, el recibir esa llamada de la pastora, o sea, fue totalmente un descanso, porque al reprender ese espíritu de muerte, él ya empezó como otra vez a coger color, o sea, fue terrible, pero el verlo acá, o sea, el ver que Dios va a cumplir ese propósito, o sea, eso es lo más grande. Esa era mi fortaleza, el que Dios tenía un propósito con todo esto.
aplauso.